Bueno, estamos felices de acoger hoy en la sede de nuestra asociación este acto que ha despertado tanto interés y bueno, no es para menos. Presentamos el libro que tenemos aquí, BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, y contamos para ello con su autor, Aníbal Garzón. Aníbal Garzón es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, tiene otra licenciatura de Estudios Internacionales e Interculturales sobre América Latina por la misma universidad. Obtuvo además un máster sobre Desarrollo Internacional en la Universidad Politécnica de Cataluña y otro máster universitario sobre Periodismo y Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña. Cursó también un diplomado sobre integración regional y cooperación sur-sur en CLASCO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha trabajado 5 años en países de África y de América Latina, realizando labores de cooperación internacional en los ámbitos de la cultura, de la educación, de la participación ciudadana, del medio ambiente, derechos humanos. Y también ha sido, bueno, redactor, editor, camarógrafo, locutor en diversos medios de comunicación internacionales, y es además una persona pues muy activa en redes sociales, ¿no? Actualmente trabaja como docente de formación profesional en Tarrasa, su ciudad. Moncada. Ok. Así que muchas gracias, bienvenido. Bueno, tenemos también el placer de contar en esta ocasión para este conversatorio con Adrián Ceballos, como aquí, primer secretario de la Embajada de la República de Cuba en España. Bueno, como sabéis, Cuba afronta una situación pues bien compleja, ¿no? Con grandes problemas de abastecimiento energético. Bueno, esto aparte de los fenómenos naturales que se han dado, los huracanes, los terremotos, hasta tornados ha habido hace poquito, ¿no? Pues crisis alimentaria, inflación, emigración, en fin. Todo esto son los desastrosos frutos de un bloqueo genocida que dura ya más de 6 décadas. De las 243 medidas sancionadoras que adoptó Trump durante su gobierno entre 2017 y 2021, y que además culminó incluyendo a lista en la ilegítima lista, incluyendo a Cuba en la ilegítima lista de países patrocinadores del terrorismo. En esta ocasión el pretexto que se puso fue que Cuba había acogido en su territorio a miembros de la guerrilla colombiana del ELN, del Ejército de Liberación de Colombia. Pero claro, esto estaba pasando en el marco de las conversaciones y de las negociaciones de paz entre precisamente la organización guerrillera y el gobierno de Colombia, que se estaban celebrando precisamente en La Habana. Es que realmente es verdaderamente abyecto, ¿no? Y todo esto se ha mantenido a pesar de numerosos llamamientos que se han hecho desde diferentes voces, ¿no? Se ha mantenido durante el gobierno de Biden, que no ha movido ni una sola de estas medidas. En realidad, republicanos y demócratas son la cara y la cruz del mismísimo dólar, ¿no? Así que contamos contigo, Adrián, para que bueno, nos cuentes un poco las expectativas de Cuba sobre la incorporación a los BRIC como país socio, ¿no? Y para que nos cuentes en qué medida pues, esto va a poder ayudar a mejorar la situación en la isla. Muchísimas gracias igualmente y bienvenido. Y bueno, pues a nuestro nutrido público hoy, muchas gracias también por estar aquí. Como siempre os decimos, esta es vuestra casa. Y bueno, quiero aprovechar también el momento para mandar un saludo especial por acompañarnos hoy a Fyodor Medvedsky, primer secretario de la Embajada de la Federación de Rusia en España. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, pues antes de ceder la palabra a Aníbal para presentar su libro y contarnos pues la importancia de este proyecto de los BRICS, un poco pues su origen, su evolución y bueno, las perspectivas de futuro, pues voy a ofrecer unos brevísimos datos, ¿no? La última cumbre de los BRICS, que se celebró en el pasado octubre, en los días entre 22 y 24 de octubre, en la ciudad de Kazán, en la República de Tartaristán, en Rusia, pues despertó mucho interés en el llamado Occidente. A ver, o sea, tampoco es que abrieran los telediarios,
pero realmente sí llamó mucho la atención precisamente porque se iba a celebrar en Rusia y porque Vladimir Putin pues iba a ser el anfitrión de esta cumbre, ¿no? En realidad se estaba midiendo un poco el pulso, ¿no?, de la situación. Digamos que se iba a desvelar para Occidente hasta qué punto se estaban desobedeciendo a nivel mundial las órdenes del imperio, ¿no?, en su intento de aislar internacionalmente a Vladimir Putin. Y la realidad es que las sanciones que se habían impuesto a Rusia por la operación militar especial en Ucrania no fueron un obstáculo para que en Kazán se reunieran 24 jefes de Estado y de Gobierno, representantes de cerca de 40 países y 6 organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, con su secretario general, Antonio Guterres, a la cabeza, que también estuvo presente en esta cumbre, ¿no? Los BRICS representan hoy, así muy brevemente en números, el 46% de la población mundial, el 37% del PIB mundial, el 44% de la producción de todo el petróleo a nivel mundial, el 23% de las exportaciones y el comercio internacional, y poseen el 20% de las reservas de oro del mundo. Estos datos por sí solos son ya bastante sorprendentes, pero por si teníamos dudas, pues vamos a hacernos eco de las palabras del histriónico futuro presente de Estados Unidos, que el pasado domingo, 1 de diciembre, este pasado domingo, escribía en la red X, propiedad de su también histriónico amigo Elon Musk, lo siguiente. Abro comillas. La idea de que los BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados y observamos ha terminado. Exigimos que estos países se comprometan a no crear una nueva moneda BRICS ni a respaldar ninguna otra moneda que sustituya al poderoso dólar estadounidense, o se enfrentarán a aranceles del 100%. Y deberían esperar decir adiós a las ventas a la maravillosa economía estadounidense. Que se busquen otro tonto. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional y cualquier país que lo intente debería decir adiós a Estados Unidos. Cierro comillas. Y bueno, como no quiero acabar esta breve introducción con unas palabras de Donald Trump, pues termino diciendo que espero que esta charla con Aníbal Garzón y Adrián Ceballos nos sirvan no solo para conocer pues qué son los BRICS, cuáles son sus fortalezas, sus desafíos, qué podemos esperar de ellos, qué puede significar para Cuba ser socio, sino también para que tengamos una mejor perspectiva, para comprender todos los acontecimientos que se están sucediendo ahora mismo en el mundo, y que sirvan además para mantener todo el optimismo posible y necesario, ¿no? Mientras somos testigos, más o menos inermes, de las atrocidades que el imperialismo está cometiendo ante nuestros propios ojos en el supuesto nombre de la civilización. Así que comenzamos entonces. Aníbal, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Pensaba que iba a venir menos gente, ¿no? Eso del 6 de diciembre, que es un día, ¿no? Que era un día que, bueno, yo no voté a lo que dicen el 6 de diciembre, ¿eh? Creo que no votamos ni el 80% de los jóvenes, ¿no? Y nos dicen que eso es intocable. Pero bueno, eso es otro tema para hablemos, ¿no? Y creo que al final, a partir de los que tenemos menos de 70 años, no hemos votado esa Constitución que parece que es intocable, y menos a ese rey Felipe VI, ¿no? Hay que decir que dicen que parece que no lo podemos tocar. Pues eso yo creo que queda claro que se impuso, ¿no? De Paquito, Juan Carlos I y Felipe VI. Pero bueno, eso es otro tema que nos daría muchísimo para poder hablar. Nada, primero de todo eso, pues nada, muchísimas gracias. Yo os explicaré, la idea sobre todo es compartir. Os explicaré el por qué salió esto, ¿no? Por qué de repente escribió sobre los BRICS, qué son eso, ¿no? Y Aníbal, por qué se inspiró, en qué se inspiró. Y comentaros un poquito pues algunas ideas del libro, ¿no? y de intentar. Porque el mensaje es claro, y yo lo que vengo un poquito así a como provocar, lo siento, pero geopolíticamente hoy en día lo peor somos nosotros. Europa estamos perdidos. Vivo en América Latina, comparto con gente que está en Asia, en África, y lo siento, pero estamos completamente perdidos. ¿Dónde está la anécdota? Muy sencillo. El día 22 a 24 se celebra la cumbre de los BRICS, ¿no? Que haremos un poquito de contexto para entender, o ayudar, ¿no? En lo que se pueda entender.
y tenemos el Prime Time Televisión Española el día 23 de octubre. Y yo cojo y digo, voy a poner el telediario a las 9 de la noche el 23 de octubre, a ver qué sale por aquí. Y estaba esperando, ¿no? Además, mi libro salió el 21. Digo, a ver si sale, ¿no? Que ha salido el libro, a ver si sale una noticia. De repente, en Kazán, 40 países que representaban la mitad de la población, que representaban casi el PIB, ¿no?, de mundial, que representaban reservas petroleras. Ni un segundo hablando el telediario de televisión española del gobierno más progresista de la historia, Ninguno. Ni uno. Estamos perdidos de manera geopolítica. Mientras que visito Telesur, ¿no?, visito Prensa Latina, visito un medio africano de Angola, y sí que hablan de los BRICS. Entonces, algo está pasando en el mundo que de repente tenemos políticos, yo no sé si son ignorantes o se hacen ignorantes, como el señor Borrell, que nos hablan de que el mundo se divide entre un jardín y una jungla. El señor Borrell, alto representante de la Unión Europea. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, compañeros, compañeras, estamos perdidos. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, yo también, he nacido aquí, soy de Tarrasa, ciudadano, por lo tanto, mi DNI pone, ¿no?, que soy europeo, aunque haya vivido varios años fuera, y dije, bueno, voy a intentar descolonizar mi mente, porque somos los más colonizados. Tristemente nos dices, Aníbal, pero ¿cómo puede ser si nosotros somos los que colonizamos? Lo siento, pero el imperio norteamericano nos coloniza a nosotros todos los días. Y hoy en día estamos hartos de ver Hollywood, no sabemos geopolíticamente dónde vamos, dónde nos situamos, hablamos de los BRICS y nos sucede. En el libro pongo un ejemplo introductorio y bueno, y hago un poquito de spoiler. Yo, aunque tenga eso de, ¿no?, de estudios, soy una persona de clase obrera, ¿vale? No es aquello, ¿no? Soy una persona de clase obrera, mis padres son de Segovia, emigraron en los años 70 a Tarrasa porque había textil, viene del campo, mi padre estaba con la resina y entonces fueron para allá. Por lo tanto, he vivido en un piso de 70 metros cuadrados en Tarrasa, 4 hermanos y mi madre, el trabajo más duro y el más agradecido, ama de casa, con 4 hijos. Pero yo lo veo ahora mismo con mi pequeño y digo, yo con 4 creo que no podía vivir, pero bueno, con 4, en un piso de 70 metros. Lo que pasa que yo decía, yo no voy a ser jardinero, no voy a ser electricista porque mis manos no valen para nada y soy un cateto, o estudias, Aníbal, o te mueres de hambre, y por eso estudié. Pero mi clase es clase obrera, por lo tanto, no soy ese de clase media, alta, o del barrio de Gracia, de Barcelona, o Matadepera, no, soy de clase obrera. O sea que esto creo que puede llegar a la clase obrera. ¿Qué es lo que sucede? Que hablas en un barrio de clase obrera de los BRICS y te dicen, ¿y eso qué es? Pero no pasa nada. Yo el día 21 me reúno también con un grupo de sociólogos, que muchos son de clase media, y eso es el grupo universitario que conocí, y le hablas de los BRICS y dice, ¿y Aníbal, eso qué es? Por lo tanto, estamos colonizados, tanto la clase obrera, clase media, como clase alta. Y el señor Borrell luego dice esas gilipolleces que dice constantemente, ¿no? Que se ha ido, yo creo, ya, bueno, a jubilarse y tal, por decir, Borrell, la estás cagando cada día, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Entonces llegó septiembre, yo seguí hace tiempo el tema de los BRICS por redes y tal, sobre todo por eso, al vivir 5 años en América Latina e intentar descolonizar mi mente en relaciones internacionales, viví 3 años en Bolivia, 2 en Chile, trabajé estuve en Venezuela, Colombia, Perú, sobre todo América Latina y algunos meses en Angola. Y entonces fue de que yo en esa experiencia me llevó a descolonizarme, porque llegaba el típico que viene aquí, ¿no?, y dice, españolito, europeo, y te vas allí y te piensas que tú vas a enseñar al boliviano, y el boliviano te da 20.000 patas. Vienen los cooperantes de la AECI, españoles, y van para allá y, sí, vamos a hacer. Y llega un momento, ves a un campesino de Colombia y te tira para atrás aunque tenga 3 tesis doctorales aquí. Entonces dije, hostia, verdad, Aníbal, eres un ignorante de la vida. Vamos a intentar hacer un esfuerzo y vamos a intentar con el tema de los BRICS. Entonces se me pusieron en contacto por mi seguimiento a la editorial y me dijo, Aníbal, estás siguiendo ese tema que no lo sigue mucha gente. ¿No te importa hacer una investigación? Y digo, vamos a hacer el esfuerzo. El niño que está ahí nació en agosto y yo me puse en septiembre a escribir. O sea que también el libro está hecho gracias a la mujer que está ahí, Nuria, porque si no hubiese sido imposible. Salir el niño y decir, hostia, o sea que eso a veces ponen un nombre, pero hay muchos que trabajan también detrás y no los vemos. Y ahí viene un poco el tema de la mujer, el tema, ¿no?, feminista, ¿no? Y entonces, si fue el libro posible, fue también gracias a ella, entonces se dedica ahí. El libro, lo que pretendo y vamos a compartir es, sobre todo, dar un mensaje, ¿qué son los BRICS? ¿No? Llega un momento y vimos de los BRICS y no sabemos en sí lo que hay, no nos dice Televisión Española, Borrell diciendo esas cosas, hablas en la calle o en los bares y no sabe la gente, o de repente empiezan a decirte, bueno, pero claro, los BRICS está este país u otro, ahora hablaremos de los países que son, y yo creo que en principio el primer punto que pongo en el libro es un tema histórico. No hay que olvidar que los BRICS no nacen en el 2009. Los BRICS, para los que no los conozcan, como dice el nombre, lo fundan Brasil, B, R, Rusia, India, China, India la I, China, y luego se añade Sudáfrica en el 2011. Eso empieza en el 2009.
Son 5 países. En la cumbre del año pasado en Johannesburgo se añaden 4 países más, que es Irán, Emiratos Árabes, Etiopía y Egipto. Y Arabia Saudí está en proceso de transición. Si entro o no entro, no ha dicho que no, que eso es un punto geopolítico que es interesante hablar de ello, pero entro o no entro. Y el que dijo que no, que quería entrar, era Argentina. Le invitaron, pero el fascista Milei dijo que no. Por eso este libro la editorial lo va a publicar esta semana en Argentina, porque están diciendo lo necesitamos, porque esto de Milei con su motosierra no nos está funcionando. A Aníbal vamos a hacer aquí el tema de los BRICS y lo van a editar allí. Entonces, se fundan esos países y lo primero que empiezo a hacer un poco en el libro es, yo lo siento, pero el concepto globalización fue todo una mentira. Nos vendieron los años 90, ¿no? Y el movimiento antiglobalización era un movimiento, es decir, no la gente que tal, la etiqueta, lo siento, pero no es antiglobalización, es antiimperialismo. Parece ser que nos cuesta decir antiimperialismo, uy, eso queda de Lenin caduco, es antiimperialismo, porque globalización no llega igual a todos los países. Y desde ese concepto de globalización tenemos la invasión de Irak, invasión de Afganistán, el bombardeo de Yugoslavia, no olvidemos, en el 99, donde mataron incluso, bombardearon la embajada china, la OTAN. Entonces yo me pongo a pensar globalización, si es el mismo imperialismo que han utilizado siempre en todo momento. Entonces tenemos que romper de que esas etiquetas que nos ponen, sin criticar al movimiento antiglobalización, pero es un imperialismo claro y tal, y Estados Unidos desde la caída del muro de Berlín quería su hegemonía propia totalmente por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que creo que tenemos que empezar a romper con ese paradigma. El fin de la historia de Fukuyama, ¿qué fin de la historia? El choque de las civilizaciones, y aquí entran los BRICS. Los BRICS empiezan a hacer historia, y del choque de civilizaciones, los BRICS son los primeros que nos mueven nuestras neuronas colonizadas europeas y empezamos a decir, qué cosa más rara, muy sencillo. Empezamos a hablar que el mundo es occidente y los demás son los malos, los buenos y los malos. Somos los buenos, somos los demócratas y ellos son los malos. Bombardeemos Libia, porque es el malo. Claro, malo para ellos, ¿no? Pero luego tenemos que hacer un mundial de fútbol en Qatar y esos son los buenos. Es decir, ellos utilizan todo eso. Choque de civilizaciones y de repente sale una estructura internacional que son los BRICS, que no son choque de civilizaciones entre los buenos y los malos, son diferentes civilizaciones. Estamos hablando de Brasil, país lusófono y católico. Estamos hablando de Rusia, ¿no? Con su lengua propia y país ortodoxo. Estamos hablando de Sudáfrica, país protestante con lengua inglesa, ¿no? Por la colonización. De China, de India. Y de repente dices, ya no hay que ser todos angloamericanos y ser cristianos. El mundo está cambiando. Y países de diferentes sitios empiezan a crear un bloque propio. Y de repente, claro, llega aquí Europa que dice, pero ¿esto cómo va? No puede ser. Y Europa se pierde en el juego geopolítico. Porque son países tan diversos, pero hay unas cosas históricamente, y ahí comento un poco en el libro, que creo que nosotros nos perdemos. Los BRICS no nacen en el 2009. No. Y nos perdemos porque yo creo que en historia también lo abandonamos. Los BRICS nacen desde la conferencia de Bandung. La conferencia de Bandung, una conferencia creada en 1955 por 29 países, en ese momento llamado Tercer Mundo, hoy le llamamos países del subglobal, porque Tercer Mundo queda despectivo, pero Alfred Chauvin, ese teórico, hablaba en su momento de eso. Lo que acaba diciendo en ese momento es, esos países hay una cosa que tenemos que hacer, queremos respeto mutuo y soberanía. No queremos que nos diga Estados Unidos bombardearnos aquí, decir lo que nos tenga que decir, y esos países empiezan a unificarse. Que luego vino el movimiento no alineado de Tito, de Yugoslavia, en 1961. Por lo tanto, no es histórico del 2009. Esto viene antes, porque hay un componente histórico en la Guerra Fría, que es la Conferencia de Bandung, donde países apoyan la independencia de muchos países con respeto mutuo. Claro, eso de independencia fue todo mentira, que tenemos ahora mismo lo que está pasando en Sahel. Se independizan de Francia, pero todavía esos países están utilizando el franco. Y cuando llega la OTAN y cuando llega Francia, bombardea. ¿Qué independencia? Tendrás tu nombre, pero no has sido independiente. Por lo tanto, el proceso de los BRICS viene de mucho antes de los años 50. Entonces, el toque histórico es importante darlo porque el sur global se está unificando con diferentes culturas y está rompiendo con un paradigma que nos han vendido sobre todo a partir del 11S del 2001. Choque de civilizaciones y los buenos y los malos. Y BRICS sale en el escenario y quedan perdidos. ¿Cuándo sale BRICS justamente que rompe ese escenario? En la conferencia de Múnich del 2007. Está Putin hablando, eso que han estigmatizado, ¿no? Porque ahora de repente Putin tuvo la medalla de Madrid en el 2006 y ahora es el malo, ¿no? Madrid le dieron una medalla, ¿no? Gallardón, ¿no? Le dieron aquí y ahora es el malo porque, claro, ya los yanquis nos dicen quién es el bueno y el malo. Pues en la conferencia de Múnich, que es una conferencia de seguridad que se hace de la Guerra Fría, llega en ese momento y dice Putin claramente,
El mundo está cambiando, estamos en un mundo multipolar, ya no es un mundo unipolar, ya no es el centro Washington. Tenemos potencias hegemónicas y emergentes, como China, como Rusia, porque ya no es la Rusia de los 90, ya es otro tipo de Rusia. Tenemos, ¿no?, Oriente Medio, América Latina, tenemos a Brasil, está cambiando. Y lanzó el concepto de multipolaridad y BRIC, sin la S de Sudáfrica. ¿Sabéis quién estaba que se puso nerviosito, pero muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso? Dijo, me voy de aquí, no lo puedo ver. McCain, el candidato del Partido Republicano, el mismo que dio el que estuvo detrás del golpe de Estado en Ucrania en el 2014. ¡Hostia! ¿Cómo es el ajedrez? McCain, que estuvo detrás en ese movimiento, ¿no?, que le llamaban Euromaiden, que fue un golpe de Estado contra un gobierno, como hizo en ese momento Oliver Stone, ¿no?, el documental que hizo en el presidente, y se ve, ¿no?, en llamas, ¿no?, se le llama Ucrania en llamas, y hay un golpe de Estado. Estaba McCain, que fue que se puso nervioso cuando dijo Putin, BRIC, y dijo, oh, BRIC, ¿qué está pasando aquí? Se puso nervioso y dijo, eso no puede ser, porque el mundo está Estados Unidos y Estados Unidos es el que domina. Y BRIC empezó a romper ese tema de hegemonía. Entonces, es un concepto que el sur ha empezado a verlo y nosotros estamos, lo siento, lo voy a decir, la mente más colonizada. Y muchas veces no hemos investigado, no hemos posicionado en la geopolítica. Mientras compañeros de Cuba, de Venezuela, e incluso izquierdas en Argentina, en Brasil, han estado mirando el mundo, nosotros nos miramos el ombligo y pensamos que solamente el mundo es Europa. El mundo son 8.000 millones. Si luego Televisión Española no me dice que es la cumbre de los BRICS, pensamos que el mundo llega a Bruselas y Washington. De ahí no pasa nada. Y eso es el problema que tenemos. Geopolíticamente, lo siento, pero critico, somos los peores ahora mismo en el mapa internacional. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta del tema de los BRICS? Aparte de eso, que muchas veces, claro, los BRICS nos hablan como un tema económico. Los BRICS no es un tratado de libre comercio, no lo es. Y los BRICS, sobre todo, lo que es el punto máximo de estructuras que han nacido en cada continente. Supongo que por tema cultural, y yo sé lo que me ha seguido, no conocéis el tema de América Latina. El proceso del ALBA, 2004 en Bolivia, ¿no? Que entra Cuba con Venezuela, un pacto entre Chávez y Fidel, luego entra Bolivia, entra Ecuador, ¿no? Que le da un golpe a Ecuador y luego sale. El tema de UNASUR, el tema de CELAC. Todas esas posiciones de integración regional que hay en el mundo son las que finalmente están unificadas en el punto de los BRICS. Son interacciones regionales que se están. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que están intentando desestabilizar todas esas integraciones es Estados Unidos y nosotros estamos detrás. El bloqueo a Cuba, no olvidemos que el que dio el bloqueo a Cuba fue la Posición Común de Aznar en 1996. No solo la ley Torricho y Burton, es que fue Aznar en 1996. Porque quien financió a Aznar su campaña aquí fue justamente la Fundación Nacional Cubanoamericana. O sea, toda la mafia aquí. Y lo siento, soy de Barcelona, pero vienes aquí al barrio Salamanca, he pasado hoy por ahí porque he estado cerca del barrio Salamanca, pero tal, yo en realidad voy más a Vallecas, y lo siento, pero aquí, claro, los escuálidos de Venezuela se mueven aquí. Es decir, está claro que ahora mismo somos el centro de Miami, somos nosotros. Y estamos perdidos en ese campo, totalmente. O parece que nos da miedo. Y critico, y aquí viene un poco la critico, que parece que la izquierda, que si dicen hablar de Cuba o Venezuela, le da miedo hablar en los platós de televisión. Porque vamos a numeritos electorales. Y el trabajo, y estamos viendo hoy esa crisis que hay en la izquierda, no son numeritos electorales. Esto es un campo de poco a poco, de errar si queremos un cambio verdadero. Y vamos a ver, no digo esto, porque a ver si esto no me va a dar votos en las siguientes elecciones. Si jugamos el sistema parlamentario, tenemos un error. Y en el tema geopolítico nos está pasando. Nadie habla de la situación. Y cuando Venezuela o Cuba está atacada, no somos para poder hablar sobre ello. Ni siquiera hablamos, muchos jóvenes que tienen el concepto geopolítico de los BRICS no lo tienen en su agenda. Creo que miramos demasiado los votos en lugar de hacer una cosa de cultura. Hay que cambiar la cultura, hay que cambiar nuestro chip. Y eso no lo estamos haciendo. Nos da miedo que nos ataquen y nos digan Venezuela, 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 Cuba, 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 y a ver si pierdo votos porque tal. Y eso es un problema que tenemos en la izquierda. Los BRICS, lo que decía, no es un tratado de libre comercio. Muchas veces decimos, ya, pero ¿qué son los BRICS? Un tratado de libre comercio. Esta reunión de cumbre de jefes de Estado, ¿no?, que decíamos que ha habido en Rusia, ¿sabéis cuántas reuniones ha habido en Rusia en el 2024 cuando ha tenido la presidencia de los BRICS? 200. Y yo me puse a investigar y dije, bueno, claro, nos reunimos los jefes de Estado, y ahí, no, siempre es más mediático. Y me pongo a mirar y digo, no, no es solo economía. Si quieres romper con esa línea, ¿no?, un mundo unipolar, el mundo unipolar no es solamente, que hablaremos de ello, el dólar. El mundo unipolar es cultura, es deporte, es género. Yo pregunto, ¿habéis escuchado que se han hecho las Olimpiadas de los BRICS? ¿Segura? ¿No? Pues las Olimpiadas, que no son democráticas, el COI, porque de repente dicen Rusia no participe y sí que participan los genocidas de Israel, o sea que ahí se ve la doble vara de medir,
¿no? Por lo tanto, democrático no tiene nada. Yo siempre digo Comité Olímpico Occidental, no es Comité Olímpico Internacional, porque internacional son 292 países. Pues se hicieron las Olimpiadas de los BRICS 2 semanas en Rusia, participaron 90 y pico países. O Olimpiadas alternativas y tal, ni una noticia. Por lo tanto, los BRICS no solamente no es un tratado de libre comercio, es romper con el orden norte contra sur. Porque todavía el norte quiere seguir colonizando el sur. Y aquí tenemos justamente el IBEX 35 quiere entrar. No tenemos Repsol, que está Repsol, Unión Fenosa y todo el IBEX 35 mirando a América Latina. No tenemos las empresas francesas que miran a Francia, no tenemos a África, perdón. No tenemos, queremos volver otra vez el centro-periferia, que es el centro, es el norte y la periferia al sur, quieren, porque nosotros tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos recursos, no lo tenemos. Se lo queremos seguir quitando como hace 500 años a esos pueblos. Se lo queremos quitar igualmente. Entonces, estos pueblos se están levantando de la conferencia de Bandung y ahora como potencias emergentes y están diciendo la cosa tiene que cambiar. En lugar de la relación norte-sur tiene que ser sur-sur. Cooperación sur-sur. Y entonces tiene que colaborar América Latina, África y Asia, como decía el Che Guevara con la tricontinental. Tenemos que ir, en lugar de tema, ¿no?, de guerrilla y de lucha, vamos a ir pero más allá. Vamos a ir ahora hablando de estados a estados, con respeto mutuo y con soberanía. Y vamos a generar ese arco. Y ahí empiezan a entrar 200 reuniones de los BRICS, ¿sabéis? Está Televisión BRICS, TV BRICS, que tiene cooperación también con Prensa Latina, con Telesur. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, colaborador de Russia Today, sin cobrar ni un duro, yo cobro como profesor de FP, no me paga ningún medio. Siempre te dicen, no, te pagan los rusos, los cubanos. Digo, joder, yo pensaría una casa en Salamanca y no la tengo, porque ahí me paga todo el mundo y al final solamente tengo mi nómina de trabajador. Y llega un momento que me dicen que me pagan todos los países. Pues es la importancia de los medios aquí en política internacional. Russia Today la zanjaron, Hispan TV la zanjaron, Telesur ha tenido también, no sé, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está? No hay ningún medio de comunicación en política internacional, da lo mismo el diario.es que El Mundo o La Razón, no tenemos pluralidad. Por eso es lo que pasa, que no tenemos esa opción y estamos lo más colonizados en política internacional. Todos los medios dicen exactamente lo mismo y lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Que no nos hablaban de lo que venía en el 2014, la guerra del Donbass, donde había 14.000 personas que habían asesinado por hablar ruso. Eso no sale. Y eso lo dice desde el espectro de la izquierda institucional hasta la derecha, por medios de comunicación. Y hablas con gente de América Latina y ves medios y debates que hay que están más avanzados democráticamente que nosotros en política internacional. Y así funciona. Y eso es... Bueno, pues es una situación que nos desmotiva, que estamos perdidos el horizonte que tenemos que llevar políticamente, porque en geopolítica no entramos, estamos perdidos. Televisión BRICS, los deportes, las Olimpiadas de los BRICS, el tema de tecnología, porque la tecnología, estamos en la guerra tecnológica, tecnología propia, el tema de salud, cuando hubo el COVID cooperaron los países BRICS entre ellos, que la vacuna cubana, la OMS, dice que no, vacuna válida. Porque ¿quién paga? Bill Gates. ¿Quién pagaba? Estados Unidos. Entonces te dicen que la vacuna cubana que tiene el impacto no vale. La vacuna rusa tampoco vale. Hasta no es Organización Mundial de la Salud, Organización Occidental de la Salud. Todos esos organismos, entonces los BRICS dicen, bueno, que hagan lo que quieren, cooperemos entre nosotros. Y ahí tenemos el resultado de la vacuna cubana. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, que rápidamente nos situamos en el nivel geopolítico en una idea o algo mediático de una reunión. Los BRICS tienen mucho más. Cooperan todos los países entre ellos, integración y además muchos campos. Vuelvo a decir, 200 reuniones que hicieron en diferentes mecanismos. ¿Y qué es lo que hay? Hay una mentalidad diferente, porque vuelvo a decir, es el respeto mutuo. Porque yo lo siento, pero yo cuando trabajaba en cooperación, y hasta incluso amigos, ¿no? Estábamos en Bolivia y pensábamos que nosotros éramos más que un boliviano. Mente colonizada. Yo decía, ¿pero cómo puede ser esto? Mente colonizada, mientras que los países BRICS tienen más conocimiento de ese modelo de descolonización y cooperación sur-sur entre los países. Y nosotros, aun yendo con la izquierda, tenemos ese gran problema. Pensamos que somos superiores, y eso lo he visto, pensando que somos superiores que muchos países, en este caso de América Latina. Por lo tanto, ellos rompen con eso. Otro punto, y nada, porque sobre todo lo que quiero es compartirlo con vosotros, otro punto que toco por el libro es el tema de la arquitectura financiera. Los BRICS están rompiendo con el pacto Bretton Woods, eso que nos decían tan democrático de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día, ¿quién decide si dan? ¿Por qué Cuba no puede pedir al Fondo Monetario Internacional un crédito? Más allá de que nos guste o no el fondo. Porque Estados Unidos bloquea. Porque tiene el 15% de los votos superior, 15,8 ahora. Si tienes un 15%, ya tiene derecho a veto. Estados Unidos en el FMI y en el Banco Mundial. Además, que si tú haces un crédito en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial te dice lo que tienes que hacer. Eso pasó con el caso de Ucrania.
que en el 2014, ¿no?, el presidente que había elegido democráticamente dijo, voy al Fondo Monetario Internacional, y dijeron, tienes que hacer esto, esto. Voy a Rusia, y dice Rusia, yo te doy dinero, me lo devuelves para lo que quieras en tu país. Respeto mutuo. Y decide lo otro, y de repente es ya como, ¿qué está pasando aquí? Y vamos nosotros, los europeos, diciendo, Euromaiden, ¿no? Esta es la democracia. Cuando no es un crédito, yo tengo que decidir, pues así funciona el Fondo Monetario Internacional, que nos lo han vendido y tal. ¿Qué sucede que hacen los BRICS? Crea el nuevo Banco de Desarrollo, donde Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, tiene la oficina en China y tiene allí su oficina. Además, tiene luego también el acuerdo de contingencia. Son dos estructuras que están naciendo, pero están haciendo frente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Están con su dinero y sus créditos. Ha habido problemas en Brasil de inundaciones e intentar que sea ahí el nuevo Banco de Desarrollo el que haga créditos, porque no va a decidir tus políticas. Cuando es el Fondo Monetario Internacional, recordar que no lo sacaron muy a escondidas. Pero en el 2012 hubo un memorándum que firmó el señor Rajoy y le dijo a la Troika lo que tenía que hacer. Recortes. Y ¿sabéis una cosa que nos olvidamos muchas veces los europeos? Ahí comento también un poco en el libro. Al final nadie lo va a comprar, estoy comentando el libro, ¿no? ¿Sabéis lo que...? un poco de spoiler. ¿Sabéis lo que también, y no le dimos ninguna importancia? En el 2015, ¿sabéis por qué hubo un golpe de Estado? Porque fue así. En Grecia, porque se acercó a los BRICS. Y no teníamos ni idea. ¿Sabéis lo que pasó? Que llegó un momento, viene la troika, tal, no sé cuánto, y llegó Putin y dice, porque tú, sin ser miembro del sur, porque el BRICS se enfoca mucho más en el sur global, pero puede ser un país invitado para algunas estructuras, igual que ahora Cuba es miembro socio, los BRICS, los 9 países que he dicho al principio, hay 12 países que son miembros socios y unos 15 que están en la entrada, y los países socios que han entrado a América Latina ahora son Bolivia y Cuba, pues en ese caso, me he perdido así que estaba hablando, porque estaba con el cubo. Lo de Grecia. Llega un momento que decía, hostia, lo de Grecia. Y nadie le dio importancia. ¿Y sabéis lo que pasó? Que llegó Putin y le dijo a Tsipras, el de Syriza, que tú tienes un problema de la hostia con la deuda legítima. Una cosa que no hablamos a la izquierda ya, ¿eh? La deuda ilegítima, un movimiento de fuerza, ya no hablamos. A ti en la deuda te callas y punto y pelota. Y era la deuda ilegítima, la deuda ociosa, un movimiento muy fuerte que hubo en su momento. Que el país que también hizo algo fue Ecuador. Ecuador de Correa. Me gustó más y tal lo que hiciera, a lo mejor, no al 100%, pero hizo algo. Y aquí se olvida. Y empiezan a hablar y le dice Putin, además en países ortodoxos religiosamente, se acercan y dice, oye, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no entras tú al nuevo Banco de Desarrollo como país invitado, aunque sea de la Unión Europea? Puedes entrar. Y ahí fue cuando Europa se puso nerviosa y dice, zanjada. Y el Eurogrupo se reúne y de repente le dicen, Grecia, no podéis sacar ni un euro del banco. No podían sacar euros de los cajeros. Y le generan, de aunque viene, les generó incomodidad que Grecia hablase con Putin, lo podéis ver en internet, a acercarse a los BRICS. En la reunión que ha habido ahora de los BRICS, nos puede gustar o mal los países. Yo hablo aquí como un tablero de ajedrez. No hablo de qué me gusta en este país. Juega doble visión, pero fue Turquía. Fue Erdogan, un miembro de la OTAN, y puso nerviosa a Europa. Porque Turquía quiere entrar a la Unión Europea, no le dejan por ser un país musulmán, no le dejan entrar y está ahí. Y entonces es lo que pasó, que estaba Turquía allí y molestaba eso de, hostia, Turquía, Erdogan, juega doble vara. Está claro que ahora mismo estamos en una disputa entre el mundo unipolar y el mundo multipolar. Y hay países que quedan un poco la frase de Gramsci, ¿no? Ni lo viejo acaba de morir, ni lo nuevo acaba de nacer. Y están entre medias. Y hay países que geopolíticamente, igual que Arabia Saudí, está jugando con ese juego. Pero ese es el tema de la situación. Por lo tanto, la nueva arquitectura financiera de los BRICS está poniendo en jaque ese pacto de Bretton Woods, donde Estados Unidos es hegemónico, y estamos en el nuevo Banco de Desarrollo. ¿Cuál es el proyecto? La desdolarización. Porque Estados Unidos invade de dos maneras, con armas y con dólares. Y ahí lo saben, el bloqueo de Venezuela o el bloqueo de Cuba. De dos maneras. Estamos en el proyecto de desdolarización. Y viene la frase que comentabas de Trump diciendo el dólar. Vamos a poner, como los BRICS utilizan el de dolarización tal, vamos a ponerle aquí unos aranceles del 100%. Los BRICS seguramente, y espero que a partir de esta charla vais a escuchar durante 4 años muchísimo a Donald Trump hablar de los BRICS. Porque va a empezar, ¿no?, diciendo, y se va a poner nervioso, y lo ha dicho antes de entrar como nuevo presidente, lo ha dicho ya. Entonces van a salir. El tema del dólar, porque el dólar es lo que tiene. El dólar arrastra países. Si tú aumentas el tipo de interés, América Latina en los 80 se fue al garete y entró el modelo neoliberal, con gentuza como Menem o como Fujimori, por el dólar. No pasa nada, aumento el tipo de interés, como una hipoteca. Te aumento la deuda, el país hace suspensión de pagos. ¿Quieres que la suspensión de pagos? Pues perfecto, ahora quiero que hagas recortes, y ahí tenemos gente sin salud y sin educación. Eso es el dólar.
Entonces lo que están entrando los BRICS es desdolarizar para ganar soberanía propia. ¿Y qué ha pasado ahora? Queda claro, a Rusia la pusieron en juego en el tema de a partir del 2022 y no ha funcionado, es un efecto boomerang. Los europeos somos tan colonizados y tan tontos que lo que hizo fue efecto boomerang y el gas por las nubes, el petróleo por la nube, voy a comprar pollo de 3 euros, me pasa 6 y Rusia crece económicamente. ¿Por qué? Porque la India y China son 3.000 millones y si no le vendes a 700 millones europeos no pasa nada, que hay oleoductos para China y para la India, miembros de los BRICS. Y Rusia, ¿me cortas el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2? Eso que hubo un atentado. ¿Me lo cortas? No pasa nada. Que tenemos ahora, y a partir de los BRICS están construyendo además, que tenemos el Siberia Power 1, el Siberia Power 2 está en construcción, y eso va para Asia, porque el mundo no es solo Europa. Estamos hablando de India y China, que son 3.000 millones de 8.000 que hay en el mundo, casi un 40% de la población. Y China en crecimiento de que cada año te hacía que te aumentaba una clase media, si lo llamamos así, 100 millones. ¿Queréis gas? Yo tengo gas. Entonces, tiene estabilidad Rusia y Europa tenemos una inflación. Mira los alemanes, van a despedir a muchísima gente. ¿Lo veis? Entonces, ¿dónde viene el 2022? Son patéticos todos los que están en Europa. Lo siento, en Bruselas es patético la geopolítica que hay allí. Empezando por Borrell. Y se ha visto el impacto. Cuando necesitamos gas, y nosotros estamos con la segunda porque Marruecos es el Sáhara y veníamos con Algeria. O sea, que ya no digo nada de eso porque si no nos vamos del tema. Y lo último, no me enrollar, que llevo ya aquí un rollazo, ¿no? Ya media horita. No, 2 puntos, es rollazo, que al final es que hablar los BRICS en media hora no me enrollo mucho más. Lo último, crecimiento de los BRICS. Entraron, lo que decían, entraron 5 países en los iniciales, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, entran 4 y hay un punto clave, que está el país ahí, que es Arabia Saudí. Típico que vendrá y tal, ya, pero Arabia Saudí, la dictadura, el tal, no sé qué, ya, pero nosotros hacemos mundiales en Qatar. O sea, que no me vengáis a hablar con la boca porque hacemos mundiales en Qatar, donde había gente, que yo soy profesor de riesgos laborales, a mis alumnos le ponía vídeos de gente que moría en los estadios, filipinos y tal, sin nada de seguridad. Y ahí fueron a jugar luego al mundial. Entonces, no vengamos de doble moral. Pero esta Arabia Saudí hay una cosa súper importante que está ahí poniendo en jaque a Estados Unidos y tampoco le estamos dando importancia. Cuando hubo el cambio de dólares con oro, que Nixon lo cambió, por saber, ¿no? Porque Francia pidió en un barco, ¿no? Los 250 millones y tal, lo cambia Nixon y entra petrodólares. Y entonces quien está financiando en realidad petrodólares es que todo el petróleo se mueve con dólares y eso da hegemonía a Estados Unidos. Y Arabia Saudí solamente vende su petróleo en dólares. Por lo tanto, el mundo. ¿Qué ha pasado? Que en el 2023 hay una cosa que se te ha dado el Premio Nobel de la Paz, que es a China. Porque China une a Irán y a Arabia Saudí y genera un proceso de paz en Yemen. Pero Yemen, eso no nos importa. Esos niños no nos importa. Yemen, catástrofe humanitaria. Y llega China, lo junta a 2 países sunitas y chiitas y hace un proceso de paz entre ellos, que ahora están cooperando en los países. Lo juntan, entonces dice, y Yemen, una situación que Yemen está enfrentándose hasta el sionismo de Israel. Y lo junta ahí. Y dices, tenía que haber sido en agosto del 2023. Los 2 países quieren entrar en los BRICS. Irán dice que sí, Arabia Saudí, me lo voy a pensar. Pero hay una cosa que hace Arabia Saudí. Ya mi petróleo no solamente lo vendo en dólares, lo puedo vender en yuans. ¡Hostia! Y Estados Unidos ya no solamente tiene el dólar la hegemonía. Es un zasca al dólar tremendo. Pero ¿nos enteramos? No nos enteramos. Y es muy importante porque geopolíticamente yo ya puedo confiar en otras monedas porque con el yuan Rusia compra con rublos, ¿no? Y venden con el yuan. Y con India lo mismo, y con Irán, y con Brasil. Porque ellos ahora mismo todavía no han creado su moneda propia, que la quieren crear, han empezado con monedas bilaterales. Entonces llegará un momento ahora, por ejemplo, Cuba, que puede decir como miembro socio, ya no solamente el dólar, porque si ya tengo yuans, con yuans también puedo comprarle a Bolivia, que Bolivia acepta el yuans. Entonces están rompiendo la desdolarización. Y eso es de suma importancia. ¿Pero qué hace Occidente? Occidente no se queda los brazos cruzados. Y la guerra de Yemen, la guerra de Ucrania, viene contra los BRICS. Y la militarización de Taiwán viene contra los BRICS. Y lo de Israel viene contra los BRICS con Irán. Y el impeachment contra Brasil, que fue contra Lula y tal, viene contra los BRICS. Y Sudáfrica, que ha habido violación de intentos de golpe de Estado en Sudáfrica, viene contra los BRICS. Todos están amenazados. Todos. Y el bloqueo contra Venezuela, que ha sido el candidato, y eso es otro tema ahí que tal, porque es el tema de Brasil, otro candidato, y es un tema de Brasil que también, ¿no? Yo estuve en las elecciones, yo por cierto estuve en las elecciones, yo vi que votaron. Y estoy esperando, porque fui el único de Tarrasa y de Cataluña éramos 5. Ningún medio de comunicación me ha entrevistado. Yo estuve el 27 de julio allí, que en las urnas, en el estado de Lara. No me ha entrevistado nadie, ni medios supuestamente de izquierdas. Y yo lo vi. Y tanto que hablan de que no y tal, yo estuve allí haciendo conteo. Allí, en los colegios electorales.
como observador internacional, con Couso, compañero Couso, habíamos varios, éramos tal, de aquí de España habíamos uno tal, no entrevistan, había gente del BNG, gente de Izquierda Abertzale, gente de la CUP, gente de Podemos, gente de Sumar, y yo iba independiente y no entrevistaron a mí a nadie y yo estuve allí como tal. ¿Qué pasó? Que hay un problema y una contradicción en el tema de los BRICS. Es lo internacional y lo nacional. Y lo siento, pero el Venezuela era el candidato para todavía alimentar más a los BRICS contra el imperio norteamericano. ¿Pero qué pasó? Tres cosas. Brasil, Lula tiene pactos con bolsonaristas. Uno, quiere tener la hegemonía nacional. Dos, lo que yo hago como hipótesis, no que tenga la verdad absoluta, yo digo mi lectura. Uno. Dos, molesta tal porque le interesa, lo siento, pero a Brasil le interesa que Venezuela esté bloqueada. Porque ahora mismo el país exportador número 1 de petróleo es Petrobras, que es Brasil. Y si le doy a PDVSA, que es el país que tiene más reserva a Venezuela, me puede quitar mi hegemonía en América Latina. Y ha entrado Brasil en la OPEP más este año 2024. Y tercero, el conflicto del Esequibo. Conflicto del Esequibo, fronterizo, que también está metido Venezuela. Por lo tanto, no le interesaba. Pero hubiese sido ya el golpe, Venezuela, un país que es el que más petróleo tiene, que pasaría de un 40 y algo a más del 50. Sería un estratégico de suma importancia. Y ya lo último, ya no me enrollo más. Entonces, la respuesta, esos son lo que tenemos. Entonces, guerra de Yemen, China-Taiwán, Rusia, el tema de Irán-Israel, eso que hay de ataques también es contra los BRICS, que Israel tiene bomba atómica, ¿eh? Y no decimos nada. Bloqueamos a Corea del Norte, pero no bloqueamos a Israel, que tienen bomba atómica de manera ilegal, porque cumple justamente el Tratado de No Proliferación. Y los BRICS, entonces, ¿por qué? Dices, ya, Aníbal, yo sé que, y en el libro se ve que tiene un tufo rojillo, es normal, tiene un tufo rojillo el libro, pero dice, claro, dice, ya, Aníbal, pero yo lo siento, pero a mí me ha entrevistado, y esto ya, y no me han entrevistado los medios de derechas, aquí, otra cosa y tal, pero me entrevistó el coronel Baños, yo si es en directo, acepto, me entrevista el coronel Baños, en su programa 2 horas, me entrevista Negocios TV, en directo, tal, más allá de los medios hermanos y tal, y son tal, y me entrevistan ellos, y ningún medio de izquierdas, en el libro, todo se presenta, ni un medio, y todos los medios tienen un libro que le dio la editorial, ninguno. Lo de Pablo Iglesias tiene un libro, no me entrevistaron, que me la suda, perdona la palabra, me la suda, pero digo tal, no me entrevistaron, perdona, yo hablo de obrero, hablo de tal, me la suda, como digo así, no me entrevistaron, el diario tampoco, Público tampoco, en Cataluña ninguno, y me entrevista la derecha, estamos perdidos, nos está ganando la derecha ese discurso, porque la derecha y extrema derecha se está apoderando de ese discurso, no, es que no, Irán, Rusia, en los chinos, en no sé qué, no, nosotros somos posmos, somos guays, y estos países no nos mola, y Arabia Saudí además, nos están ganando. Y que me entrevisten, digo, aquí hay un diagnóstico, no me he entrevistado por entrevistar, es que algo, yo acepto tal, cualquier medio, no tengo por qué decir que sí tal, pero lo que hay. Y aunque sea tufillo rojo, entrevista. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué digo tufillo rojo? Porque yo creo que los BRICS, y se ha visto claramente, y supongo que ya la dando paso, es los BRICS en la estructura que los países de izquierdas antiimperialistas hoy pueden apostar. Porque los BRICS no te dice tenemos que ser países de un modelo económico y tal, pluralidad y respeto mutuo. Mientras que la OCDE, la Unión Europea, la OTAN y tal, te dice tu modelo económico. Y en los BRICS está Brasil, Rusia, China, tal, como si quiere entrar Corea del Norte, como si quiere entrar cualquiera. Y a Cuba no le están diciendo, como país socio, tienes que tener este modelo. No han dicho lo que tiene que hacer. Cuba tiene su soberanía. Entonces, para mí es más democrático los BRICS porque no está haciendo una injerencia contra ningún país. Entonces, si yo soy de izquierda internacionalista y apoyo a Cuba, Venezuela, aunque tenga mis discrepancias con Irán o con Arabia Saudí, creo que esa estructura ahora mismo es la estructura en el tema internacional que los proyectos que yo defiendo pueden estar. Y además son países que están apostando, como el caso de China, que se reunió con 14 partidos de Palestina en China para generar una unificación en contra del genocidio de Israel. Entonces, vemos cómo dice, ya Aníbal, pero es que los BRICS, ya, pero los BRICS, en mi proyecto personal, creo ahora mismo que si hay una revolución, los países que te pueden decir, adelante, y podemos comercializar, porque China no bloquea. Porque Rusia no bloquea. ¿Y sabéis quién le dio en realidad la posibilidad de que no se muriera el pueblo venezolano de hambre? Me lo dijeron en el 2019, porque hubo el 2019 que casi peta Venezuela. Fue Irán. Irán llevó 5 barcos de petróleo jugándose hasta la guerra con Estados Unidos e Israel. Y lo llevó en el momento crítico del COVID 2020. Y llevó 5 barcos llenos de petróleo porque estaban bloqueados, que no tenía nada Venezuela. Y son comunistas, no lo son. Y cuando se abrazaban Ahmadinejad con Chávez o con Fidel, no, pero es internacionalismo y creo que nosotros, este es el bueno y este es el malo y es el respeto mutuo. Cada país luego tiene lo suyo, pero en mi proyecto creo que estas relaciones internacionales dan posibilidad a esos países y creo que hay que apostar. Claro que no es perfecto,
está claro, no hablamos de utopías, no hablamos aquí, ¿no?, de tal. Pero ahora mismo es el proyecto que no van a venir a invadirte, como está haciendo Occidente, contra Libia, contra Siria, o como tenemos aquí a la OTAN, y si nos movemos, cuidado, España, que si no nos dan un golpe de Estado para aquí o para allá. Ya sabemos que finalmente, y lo hemos visto con Marruecos, que hemos aceptado el Sáhara. Y eso lo hemos aceptado porque nos lo han dicho. Entonces, ¿dónde está nuestra independencia y soberanía? Los BRICS no está diciendo China, Rusia lo que tiene que hacer cada país. Cuba no le han dicho lo que tiene que hacer. Puede llevar su modelo fidelista, martiano, marxista, leninista, sin ningún problema. Nunca se lo han dicho. Y Putin no es comunista. Justamente la oposición es el Partido Comunista. Y Putin le perdonó parte de la deuda de la Unión Soviética a Cuba. ¿Le ha perdonado alguna vez el Fondo Monetario Internacional? Nunca. Por lo tanto, y en definitiva, y perdonad que me haya enrollado aquí como un no sé qué, por lo tanto, disculparme y que me ponga a veces como enfadado, perdonadme. Eso creo que necesitamos mover neuronas, y creo que en el tema de política internacional, lo siento, yo soy optimista, por algo me puse 5 meses a escribir, pero nos queda mucho trabajo por hacer, y sobre todo los pueblos del sur nos pueden ayudar mucho a los pueblos del norte en esta mentalidad, no romper con la mentalidad colonial que tenemos en relaciones internacionales. Gracias. Aníbal me va a disculpar, yo iba a comprarte el libro, pero es que ya no me hace falta comprarte el libro. Ya. A lo mejor lo geo, pero ya no me hace, el libro no me hace falta comprarlo ya. Yo me quedo con el video de información y ya tengo el libro en video ahí. Aníbal decía una cosa interesante y me pedían un poco hablar sobre qué espera Cuba con el tema de los BRICS. Y Cuba lo primero que ve en los BRICS, que es un tema, primero me sorprende que haya venido tanta gente a ver el tema de los BRICS en un país donde yo nunca había escuchado. Sí, yo conozco los BRICS, por supuesto, lo estudié, lo leo, pero aquí nunca he escuchado hablar de los BRICS. Cuando me mandan la invitación, me dicen, van a presentar un libro de los BRICS de un escritor español, me sorprendí profundamente. Y yo, bueno, tengo que ir. Y bueno, sí, confirmé y bueno, aparecí en el cartel. Los BRICS es como decía Aníbal. ¿Cómo surge? Como la alternativa a lo que estaba pasando en el mundo. Sí, íbamos a un mundo unipolar y hacía falta buscar una solución que rompiera este esquema que Estados Unidos está imponiendo. Y el BRICS surge como esto. Aníbal ha comentado un tema que es, creo que vital, y es lo que más define lo que es el BRICS hoy. Es el respeto a sus integrantes. Es decir, el respeto a cada sistema político, el respeto a cada economía de cada país. Él lo decía, Cuba entró como miembro socio hace 2 meses, ¿no? De hecho, aún no están definidos bien cómo van a ser las relaciones con los miembros socios, pero a Cuba en ningún momento se le ha exigido algún tipo de cambio. Tampoco creo que lo asumiríamos. Es decir, en el momento que nos digan, tienen que hacer esto, bueno, hasta aquí llegamos. Y eso no ha pasado. Y precisamente eso es una de las cosas que lleva a nuestro gobierno a asumir el ingreso a los BRICS, que es importante aclarar que no es de este año. Ya Cuba venía años anteriores nominando, venía en conversaciones con los países originales del BRICS con la intención de insertarse en el grupo, porque desde su surgimiento, por supuesto, surge en el 2009 el comandante en su amplia sabiduría y ir al futuro y regresar y saber lo que iba a pasar, empieza a notar y empieza a darse cuenta que este era el bloque que podía hacerle frente al dólar con toda su hegemonía que tenía. Y desde ese momento empiezan las conversaciones con los países que todos son amigos de Cuba, con la intención de que Cuba, a pesar de que no es una economía fuerte, de que es una pequeña isla, de que somos 11 millones de cubanos nada más, de que en el mundo el PIB de Cuba creo que pasaría desapercibido, el deseo de Cuba de ingresar a este grupo. Finalmente se logra este año, junto con Bolivia, con los dos que entramos de América, y somos aceptados como miembro socio no pleno, junto con otros 11. ¿Esto qué nos permite? Sí, a pesar de que aún no está definido cuál va a ser el rol de los miembros socios, ¿qué nos permite? Participar en encuentros internacionales, reuniones de alto nivel. Esto, por supuesto, nos va a facilitar el acceso a mecanismos de cooperación, a mecanismos financieros, que hoy, más que nunca, Cuba los está necesitando con urgencia. Por supuesto, nos abre un abanico inmenso de posibilidades comerciales. Los miembros originales, tenemos con muchos de ellos excelentes relaciones,
con Rusia, y bueno, agradezco que haya un colega ruso aquí. Tenemos históricamente la relación económica comercial ha sido muy buena, pero es que desde hace unos años para acá se ha fortalecido y se ha incrementado. De hecho, ya existen transacciones comerciales entre Cuba y Rusia en rublos. ¿Sí? Estamos comerciando directamente con la moneda rusa, lo cual, por supuesto, nos permite acceder con mayor facilidad al mercado ruso. Esto que nos permite insertar nuestros productos en el mercado, sorteando precisamente los miles de obstáculos que plantea el bloqueo, tema del cual no voy a hablar porque creo que aquí todos son expertos en temas de bloqueo, incluso algunos más que yo, porque lo han vivido desde su surgimiento. Yo nací con el bloqueo, pero hay gente que vio nacer el bloqueo aquí, sí, gente que en ese sentido vio cómo lo firmaban. Pero bueno, el BRICS que nos permite insertar productos nuestros, insertarnos en un mercado en el cual sabemos que no va a haber presiones, sabemos que no va a haber chantaje, sabemos que va a ser un comercio justo con nuestros productos, que se nos va a pagar justamente por lo que estamos ofreciendo, de que si queremos acceder a un determinado sector comercial, se nos van a dar ciertas facilidades para poder comprar ciertos productos o acceder a ciertos servicios básicos que hoy nos hacen falta, sin los chantajes que desgraciadamente vive la Unión Europea. Grecia fue el ejemplo más claro. Lo recuerdo porque además lo seguí con mucho... Hubo después una película que hablaba del tema de Grecia, también la vi. Sí, a ese escenario el BRICS no creo que nunca va a llegar, porque lo que busca es precisamente que todos los países, con sus diferencias, estén en el mismo nivel. Ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Nos sentamos a hablar como iguales y yo creo que eso es de las cosas que más atrajo a Cuba, que es lo que siempre ha defendido. Un diálogo parejo, estable. ¿Qué puede ofrecer Cuba BRICS? Primero, la seguridad de que estás hablando con un país de que no va a cejar en sus ideas y en que si te digo algo no te voy a estar engañando, que eso pasa mucho hoy en el mundo. ¿Sí? Las principales potencias capitalistas te venden una idea y después te dan otra. Si Cuba te dice que va a ser así, es porque va a ser así. No va a haber engaño y no va a haber tergiversaciones con respecto a eso. En temas de qué brindar, sector médico, sector de la biotecnología, hay mucha experiencia en esto, podemos brindarlo. Productos propios, tenemos el sector del níquel. Cuba tiene un sector del níquel muy fuerte, que desgraciadamente no está del todo lo que se pudiera explotar, precisamente porque bueno, el acceso a los medios con los que se pudiera, ¿no? Llegar a sacar níquel con mayor fortaleza, por supuesto, no los tenemos. Pero esto es algo que también podemos ofrecerle al BRICS. Cuba está consciente de que yo creo que de todos los países es una de las economías, vamos a decir, y por lo claro, una de las más débiles, pero yo creo que si se tomó la decisión de insertar a Cuba como miembro socio en el bloque, es porque realmente yo creo que, y sin darme escofín en el ombligo, que Cuba se lo ha ganado. A pulso creo que se lo ha ganado, ¿no? Y se lo ha ganado porque es más un tema de resistencia que de economía. Es decir, es un tema de yo sí aguanto, tú podrás presionarme todo lo que tú quieras, que yo no voy a ceder, no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer nunca. Yo creo que, como decían por ahí, primero se va a ver Cuba incendiada y bajo el océano antes que algún cubano ceda. Eso creo que jugó un papel importante a la hora de lograr que Cuba fuera aceptada como miembro socio. Porque al final todos los que han entrado por X o Y razones tienen alguna fortaleza económica, tienen algún sector que puede aportar un poquitico más al bloque. Desgraciadamente Cuba, a pesar de que los tiene, no tiene una fortaleza económica. Tú decís, bueno, cuando se fundó el banco, cada uno puso 100.000 millones para fundar el Banco de Desarrollo del BRICS, ¿no? Por supuesto, nosotros no podemos aportar 100.000 millones porque es que yo creo que no llegamos ni a 10.000. Entonces, ¿qué es lo que aportamos? Aportamos, primero, el nombre y el respeto que nos hemos ganado. Eso creo que hoy por hoy... y
Hoy por hoy, si el BRICS en su momento, creo que si había temor con todo lo que podía significar el BRICS, el hecho de que se estén incorporando más países del sur global, creo que da la idea de que el capitalismo o el mal llamado primer mundo, porque es un solo mundo, ese es el concepto que por supuesto nunca he defendido, el primer mundo y tercer mundo, bueno, es un solo globo de raca, a menos que vayamos en universos paralelos, tiene que estar cada día más nervioso, porque los que están entrando, Vietnam, Cuba, Bolivia, es que fueron muchos, Indonesia, sí, son economías alternativas que cada día tienen más poder en el mundo, no solo económica, sino política. Y Cuba forma parte de este cambio, siempre lo ha formado. Y yo creo que ahora con nuestro ingreso en este grupo, creo que considero que puede haber un cambio radical en cómo se va a ver la dinámica dentro del BRICS. Y lo que decía Yolanda es muy interesante, que Trump, antes del 20 de enero, ya se esté pronunciando con el tema del BRICS. Esto da una idea del temor real que existe hoy en Estados Unidos con lo que pueda pasar. Lo del tema de la moneda única, si se llega a materializar, que yo aspiraría que sí y no creo que haya ningún problema con eso, el dólar creo que automáticamente en menos de un año perdería un alto por ciento de su valor. ¿Sí? Cuando el mundo empiece, cuando el mundo, no el mundo en general, solamente con que los países miembros del BRICS empiecen a comerciar con una moneda común, puede significar la debacle del dólar norteamericano. Eso creo que está claro. Trump lo sabe, yo lo recalco, lo repito. Trump no es un político, Trump es un económico, es un empresario y él piensa con el símbolo de dólar en la cabeza. Y sí, es cierto, él piensa con el símbolo de dólar en la cabeza, no es un político. Y si está emitiendo estos criterios es porque se está dando cuenta de lo que puede venir en el corto y mediano plazo. Y por supuesto está apelando a lo que siempre ha apelado Estados Unidos, ¿no? A las presiones. Creo que esa historia ya está más que trillada. Pero yo confío en que ninguno de los países miembros va a ceder, no tienen por qué ceder. Sí, mientras más grande sea el grupo y más cohesionado esté, no hay por qué ceder a las presiones de Estados Unidos. Está amenazando con poner aranceles del 100%, ok, no te vendo a ti, tengo 191 países más a cuales venderle. Sí, Estados Unidos no es el único mercado del mundo. Rusia lo demostró con el tema del gas. Perfecto, me cortas en los non-stream, bueno, le vendo del lado acá. Sí, está demostrado que no hay que depender del mercado norteamericano para sobrevivir y para aumentar la economía. Yo creo que más que continuar con una intervención sería bueno, más productivo, preguntas puntuales de los aquí presentes, intervenciones que quieran hacer, sobre todo al autor del libro, que es el que más conoce, ¿no? Pero bueno, cualquier duda que tengan, yo sé que estos son, porque además lo he vivido, son espacios en los que a pesar de que se habla del libro, no dudo que me hagan preguntas sobre Cuba y la situación actual. Sí, también vine enfocado con esa mente, porque además nos ha pasado y nos está pasando. Amigos, por supuesto, muy preocupados con lo que está pasando en Cuba. Cualquier pregunta que quieran hacer, aquí estamos para responder con la claridad que siempre lo hemos hecho. Esos tres países han llevado, ¿por qué? Porque están amenazados. China, Taiwán, ¿no? Israel, y han llevado operaciones militares. Esa sería como la primera alianza de decir, nosotros queremos tirar como más para adelante porque somos los más amenazados. Luego están los países que quieren estar, sabemos que el mundo está cambiando, quiero estar ahí, además el sur global, quiero estar ahí porque el norte no me deja su espacio, ¿no? Pero no perder también mi relación histórica. Ahí viene India y Brasil. Brasil está en los BRICS porque quiere un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. No olvidemos que en el Consejo de la ONU hay 5 permanentes y hay 10 que son sustituidos, ¿no? Que solamente hay 2 países que han estado más tiempo en esos sustituidos, uno Japón y otro Brasil. Y Brasil te dice que un país latinoamericano tiene que tener un asiento. Y como somos el país más grande, 200 millones y el de más potencia económica, queremos un asiento. Y Brasil entra para tener espacio en el Consejo. Eso hace que, por eso viene un poco también la pregunta de Lula, de yo quiero estar bien con China, Rusia y tal, porque además en mi mercado, y estamos dentro de los países productores de alimentos,
Los primeros principales de alimentos son los BRICS. Son los BRICS. Es Rusia, es India, el único país. Europa no somos los productores de alimentos. Es Estados Unidos también y es Argentina y Brasil. Entonces llega un momento como que es ellos que quieren estar con ese doble. Y la India es un país que la India ya jugó así en la Guerra Fría. La India era un país socialista, pero estuvo jugando, ¿no? La India jugó con la Unión Soviética y la India jugó. Ahora, la India está ahí. Y la India, hay unas cosas que me decían, ya, pero ¿cómo puede ser que China, India, fijaros la diferencia que hay, China e India han tenido conflicto armado por el tema de Cachemira. Y decía la gente, ¿cómo puede ser? Y luego va en la cumbre de los BRICS y va el presidente de China y la India y se da un abrazo. Y a nosotros aquí, no puede ser eso. Y han tenido su conflicto. Y en la última cumbre se han reunido y han hecho una frontera conjunta y tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque ahí está la diplomacia. Tenemos ese conflicto bilateral, pero hay espacios multilaterales que tenemos que decidir entre todos. Y en los BRICS yo tengo que decidir por todos. Y eso no pasa en Occidente. Y entonces China e India está ahí. En la India está claro que el país que tiene mejor relación con Estados Unidos es ahí. Está en el Pacto Quad. El Pacto Quad es un pacto militar que está en la India. Quad, Q-U-A-D. ¿No? Y es justamente con Australia, con, si no me equivoco, es Corea o Japón, Estados Unidos y la India. Y también está ahí, o sea, que está haciendo sobre todo el juego. Por lo tanto, hay dos velocidades. Están los que están apostando porque están fuera del mundo unipolar y vamos al 100%, como el sector. Esto es como una izquierda. Estamos en un partido y está el sector más radical, desde el punto de vista positivo lo de radical, más rupturista, y el más... Bueno, hay que hacer ciertos pactos y tal. Pues eso lo hemos vivido en cualquier organización. Asociación de vecinos, pues eso es un poco los BRICS, lo que vive en una asociación de vecinos. Y hay ese doble campo. Supongo que eso también se irá viendo. Por ejemplo, Cuba es un país de bloqueo también, tira más para ese ala, tiene una cooperación muy buena con Irán, con China y tal. Se irá viendo. Venezuela entra más con ese. Por eso en realidad Brasil le molestaba a Venezuela, porque Venezuela daba un paso más importante para ese eje China, Rusia e Irán. Y entonces eso a Lula le iba a molestar. Lula no bloqueó a Milei. Le voy a haber dicho, no queremos a un fascista. Si hubiese dicho Milei que entraba Argentina. No lo bloqueó. Entonces ahí está un poco, pero sí que es verdad que está a dos velocidades. Y yo creo que habrá que analizar ahora, los BRICS son 9 países, tienen estructuras internas. Sumando países tendrán que estructurar sus estructuras. Porque ya llegar a consenso será difícil. La ha bloqueado Brasil a Venezuela. Posiblemente haya que llegar a partir de ahora a mayoría cualificada o mayoría simple, porque ya lo vemos en Europa, ¿no? Siempre, ¿no? El hecho de tal es más difícil de llegar. Y yo creo que eso, los BRICS será una nueva cosa que tendrán que hacer. Suman países, tenemos que madurar también las estructuras y las decisiones, porque si no tendrán conflictos. Sobre el tema de lo de Brasil, lo del Esequibo que ponía y tal, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis apuntado, pero no para no extenderlo, pero totalmente lo comparto. Lo del Esequibo, para los que no os conozcan, es un territorio, Esequibo que era en ese momento ya colonia europea, pasa a la independencia y entonces hay un plan, ¿no? En ese proceso que hay una zona que tendría que ser parte de Venezuela. Venezuela hizo un referéndum, pero claro, se hizo independiente ese país y ese tratado que había sido cuando la colonia europea había sido, ya se quedó como obsoleto y tal, decían. El Esequibo tiene mucho petróleo, entonces es una zona petrolera. ¿Qué es lo que pasa? Que si el Esequibo, esa zona, pasa a manos de Venezuela, Venezuela va a hacer que eso sea en manos de PDVSA. Pero si el Esequibo queda todavía siendo, ¿no?, en Guayana, eso puede entrar Petrobras a sacar. Entonces es un poco por eso, ¿no? Me interesa porque ellos no tienen industria petrolera y entonces que sea de Guayana nos interesa porque así nosotros podemos, y eso es un poquito el interés. Y lo de clase social, de eso me parece siempre lo que hay, ¿no? Decir, claro y tal, queda claro, y yo por eso lo apuesto en el punto de los BRICS, ¿no? Porque lo miro también como clase social, ¿no? De clase obrera, de clase trabajadora, que creo que ahí los BRICS se ve claramente. Hay dos posiciones. Venezuela, el punto 7 de su programa es entrar en los BRICS, porque saben que ese modelo puede potenciar un modelo socialista, puede generar mejora a la clase obrera. La oposición golpista, los que están aquí en el barrio Salamanca o en Miami, tal, esa oposición, que no aceptaron las elecciones, que llevan 25 años dando golpes, si hubiese ganado esas elecciones, hubiesen sacado los BRICS al igual que Milei. Entonces, hay una posición, los BRICS respeto mutuo, pero dentro de los países, sobre todo latinoamericanos, queda muy claramente quién va a la izquierda y quién a la derecha. Quien apuesta por ser un lacayo, un peón de Estados Unidos, que es la oligarquía del país, y la derecha, o quien quiere un proyecto propio, soberano, y los BRICS le da esa posibilidad. Y yo creo que ahí el concepto queda claro entre izquierda y derecha. El problema es que nosotros lo miramos desde el sur, pero el norte estamos perdidos. Y a mí que me entreviste la extrema derecha, la extrema izquierda, me cierre, no digo a vosotros, digo a medios,
hostia, estamos perdidos en ese caso. Cuando creo que podría dar parte de, como, ¿no? Y ahí hablando un poco en la cuarta pregunta, el tema de soberanía. Los BRICS no te va a decidir la política exterior de España. ¿Sabéis por qué aceptamos? ¿Sabéis por qué aceptamos? Bueno, aceptamos, mira que queda mal. ¿Por qué aceptaron? Yo no acepté. Lo del Sáhara. ¿Por qué aceptaron lo del Sáhara? Ese pacto viene de Donald Trump con Israel y Marruecos en el 2020. Hay un pacto que están ahí, que justamente hay un pacto militar de Marruecos, entonces reconoce Marruecos a Israel, Israel empieza a hacer cooperación militar, que están aquí los militares acojonados porque a ver si nos van a invadir Marruecos, ¿vale? Y entonces dice, ¿de dónde viene eso? De que primero que reconoció el Sáhara como territorio marroquí fue Donald Trump, y el segundo, Pedro Sánchez. Entonces cumplimos nosotros. Entonces dice, ¿cómo pueden ser soberanos? Yo no veo a los rusos que digan, o a los chinos, esto y tal, no lo veo. Quedó muy claramente el otro día una reunión que hubo, el ex, ya ha salido, el de la OTAN, el secretario general de la OTAN, que decía, es que los chinos, cuidado con los chinos, y la cumbre de la OTAN que se hizo aquí hace 2 años en Madrid. Aquí, el gobierno más progresista de la historia, aquí, la cumbre de la OTAN, la organización terrorista número 1, y se hizo aquí, con el gobierno. Sería aquí, ¿no? Madrid estaría ese fin de semana, ¿no? Era una locura seguramente. Pues aquí se hizo, ¿no? Aquí justamente en la sede de Madrid. Entonces yo creo que se vio claramente esa pérdida que hay de soberanía. ¿Qué es lo que hace falta? Ese discurso. Ese discurso, porque yo, por ejemplo, vengo de una situación en el 2018 que hubo en Cataluña, y me hablan de independencia o no independencia, pero ¿sabes lo que decían los independentistas? Tengo mucho respeto y yo tal, no sé qué, y amigos, y estaba también en lo que haga falta por joder la monarquía española, me da igual, yo también, se hace falta, como sea tal. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que yo preguntaba, ¿y si es independiente Cataluña, dónde va? No, totalmente, el concepto de patria, creo que el concepto de patria, tenemos un problema aquí, que el concepto... Claro, nosotros no lo tenemos. La derecha lo tiene robado. No tenemos ese concepto y creo que ahí los BRICS en relaciones internacionales sería importante. Y la última pregunta que decía, ya doy paso, lo de la Unión Europea acabada. Queda claro que la Unión Europea acabó en el 2003. Y dice, ya Aníbal, ¿qué? Ese trío de las Azores rompió Europa, porque ¿sabéis lo que pasó en Europa en ese momento? Hubo 2 Europas. Estaba la Europa, yo ahí lo estaba en la universidad y estudié ese tal. Había una Europa que era el eje franco-alemán, que si decían no a la guerra de Irak era porque tenían sus contratos de petróleo. Saddam Hussein estaba levantando el bloqueo y ahí estaban las francesas y los alemanes. Por eso dijo Schröder que no. No es porque era demócrata, o por eso dijo en ese momento también el presidente francés. No sé si estaba en ese momento Chirac, no me acuerdo. Chirac, ¿no? No eran demócratas. Se vio claramente una Europa y se vio la otra, que era Aznar, ¿no? Tony Blair, que luego ya salió, ¿no? El Brexit, Tony Blair, que estaba en las Azores. Eso rompió Europa. Y hay una cosa muy clara, y aquí a veces nos cuesta, pero ahí, por ejemplo, los cubanos y los venezolanos tienen otra visión. Si Europa no tiene un ejército propio, y aquí ya no vamos ya a decir, aquí viene un poco, ¿no? Que chocas, no, el ejército, la paz y tal. Si hoy en día no tienes un ejército propio, porque si Venezuela ha resistido, si Cuba ha resistido, compañeros, es por ejército. Y el ejército cubano tendrá lo mejor en recursos y en medios, pero en servicio de espionaje, en el amor a la patria, y el que mañana te salga todo el mundo a defender un país, y en Venezuela lo mismo. Entonces, ese parte, digo ejército propio cívico-militar, no me refiero a estructuras. Eso es de suma importancia en Europa. ¿Qué pasa? Que a partir del 2003 rompieron Europa. Y Europa ha caído a ser un peón de Estados Unidos. La principal base militar de la OTAN la tenemos en Alemania, Ramstein, y ha quedado claro a partir del 2014 cumplimos con el golpe de Ucrania, y a partir de ahí. Y dijimos que no a la guerra de Irak, y al final entró toda Europa en la guerra de Irak. Ese es el problema. Si no hay apuesta de un ejército propio, soberano, tal, mientras Europa yo creo que ahora mismo está en decadencia. Y los datos internacionales están diciendo que en el mundo multipolar Europa pierde cada vez más presencia política, geopolítica, etcétera, etcétera. Creo que es un proyecto decadente. Y el Brexit, yo vivía en Belfast en ese momento, norte de Irlanda del Norte, o norte de Irlanda, depende ahí el conflicto ambiental, son 2 conceptos que hablan. En Belfast salió el voto y salió el Brexit fuera. El problema que hay también de que yo critico Europa, pero el problema es que la ultraderecha está ganándose la crítica a Europa. Y si ahora mismo digo que soy crítico de esa Europa del capital, rápidamente el discurso crítico en Europa es de la ultraderecha. Porque ¿quién sale ahora mismo criticando? Cuando el Brexit que estaba, era la ultraderecha quien dijo tal. En Alemania es la Le Pen. Tal. Aquí no podemos decir porque si no va a salir la ultraderecha. Entonces, esa Europa, la Europa de los pueblos sí, pero lleva ya 50 años que no es Europa de los pueblos, que es Europa del capital. Esa Europa no quiero. Y el problema es que la ultraderecha nos está ganando en ese discurso.
porque ser crítico en Europa parece que no lo podemos ser, porque no lo conozco en ninguna izquierda. Allí en Cataluña lo único que hicieron un poquito crítico era la CUP, que tiene su realidad y tal, pero nadie decir, ¿esa Europa? Pero si es la Europa del memorándum y los pactos esos y la troika. Europa, lo siento, pero yo no apuesto por esa Europa. Y creo que ahí tenemos un problema en el tema de la Unión Europea, y viene del 2003, es un proceso histórico de 20 años. No es un secreto para nadie, y yo siempre lo digo, no me gusta edulcorar las cosas, no me gusta ser hiperoptimista a la hora de dar respuestas. Para nada es un secreto que la situación actual en Cuba es complicada y difícil. Creo que todos los sectores están en un momento frágil. El que más se puede ver y el que más la gente percibe es el sistema electroenergético, que ha sufrido 3 caídas en 3 meses. Sí. Los que a lo mejor tenemos la mente un poquitico más permeada y pensamos un poquitico mal, ya empezamos a ver un tufillo de que es demasiada casualidad de que en 3 meses se caiga 3 veces el sistema. Es decir, el sistema es verdad que está frágil, es verdad que hay desabastecimiento, es verdad que las termoeléctricas cubanas, el mantenimiento que requieren no es el que están recibiendo ahora, por las razones que todos conocemos, no vamos a entrar en eso, pero sí, cuando se cae un sistema, yo creo que, no sé si aquí en España se ha vivido eso, que se quede el país apagado completo. Es decir, yo no, por suerte no lo viví, porque ha pasado las 3 veces pasado ahora y he estado aquí, ¿no? Pero sí he hablado con la familia, es decir, que tú te quedes oscuro sin saber qué va a pasar en lo adelante, eso te empieza a afectar psicológicamente. Que te pase una vez, te jode, pero que te pase 3 veces ya, te empieza a afectar incluso mentalmente, empiezas a ver las cosas diferentes. Entonces, los esfuerzos que está haciendo el país para sacar adelante esto es increíble. Por suerte tenemos una mentalidad de que a todo le vemos el lado positivo, y en la primera caída nos costó trabajo levantar, pero en la tercera la levantamos en 24 horas, porque aprendimos. Y como bien se dice, de los golpes se aprende. Entonces, ya sabemos cómo solucionar el problema, o ese problema. El mayor, desgraciadamente, no está en nuestras manos. Quisiéramos, pero no está en nuestras manos. Es complicada la situación. El sistema electroenergético, sistema de abastecimiento con el petróleo, que es fundamental para poder mantener el país andando. Abastecimiento en los mercados. Y ahí voy a entrar entonces en la segunda pregunta. Vamos a ver. Cuba entra a BRICS como miembro socio en octubre. Estamos en diciembre. Ojalá y los mercados estuvieran hoy llenos a raíz de la entrada. Y creo que lo comenté al principio, incluso creo que ni siquiera está definido qué papel van a tener los miembros socios. Sí, no se sabe cómo va a ser directamente el vínculo. Por supuesto, yo sé que va a haber una mejoría, y yo creo que a raíz de la noticia que se dio el 23 de octubre, se empezó a generar un movimiento de optimismo dentro de la isla, porque incluso desde aquí nosotros lo comentábamos y hablamos con las personas en Cuba, de que esto iba a ser el punto de inflexión para que Cuba pudiera mejorar. Así que Cuba entrara al BRICS, aunque fuera como miembro socio, iba a ser el punto de inflexión, tocamos fondo, ya es hora de levantar. Eso fue en octubre, se nos caían hace 3 días. Evidentemente no habíamos tocado fondo todavía. Pero debe ser el punto para levantar. Se hablaba de Turquía y de las patanas. Las patanas turcas realmente han ayudado mucho. Han apoyado mucho. De hecho, en los momentos más duros tuvimos que hacer acopio de un esfuerzo inmenso para poder pagar a Turquía el alquiler de las patanas, porque que nadie piense que las patanas fueron regaladas ni gratis. En este mundo yo creo que ya no queda nada gratis. Las patanas son barcos que generan electricidad. Es eso. Es decir, mientras Cuba pagó el alquiler de las patanas, por supuesto, con facilidades y esto, por supuesto, nos ayudaron, ¿no? Pero el momento en que ya Cuba perdió la liquidez para seguir pagando, esas patanas tuvieron que regresar a Turquía. Y han estado así, van, vienen, han estado en un impasse, pero sí ciertamente han ayudado mucho. Pero el tema de las patanas no es a raíz del BRICS. El tema de las patanas viene mucho antes. Es decir, yo llevo en España 1 año y medio y las patanas estaban en Cuba antes de venir aquí. Es decir,
no es a raíz del BRICS, sino a raíz de relaciones económicas, comerciales que se establecen con países, estés de acuerdo o no con el sistema político, que es lo que decía. Es decir, es la geopolítica. Yo puedo a lo mejor no coincidir contigo políticamente en algo, pero tú y yo en lo económico, porque en los países las relaciones son muy amplias, tú y yo podemos coincidir en algo, y ahí me hace falta que tú me brindes un servicio, no que me lo regales, que me lo vendas. Yo no creo que tú me regales el servicio, que tú me lo vendas. Entonces, lo de Turquía y las patanas viene de mucho antes. ¿Sí? No dudo que a raíz del BRICS puedan surgir nuevos lazos económicos, nuevas facilidades, nuevas inversiones para Cuba, pero eso hay que darle un tiempo para que... Es decir, esto acaba de nacer, esto aún es un embrión, esto acaba de nacer, hay que esperar a que crezca, no podemos correr sin haber gateado, sin haber dado los primeros pasitos. Esto empieza ahora, esperamos que en mediano, largo plazo, no sé, a lo mejor 1 o 2 años, se empiecen a ver realmente los primeros resultados de la entrada de Cuba al BRICS. Y sobre las imágenes de los mercados llenos en Cuba en redes, yo alerto y lo converso mucho con mis allegados que me empiezan a enviar desde Cuba imágenes. Y lo primero que hago es preguntar, ¿dónde lo viste? ¿De dónde lo sacaste? Dime la fuente. Porque las herramientas de inteligencia artificial, y está el compañero aquí, están a un nivel que te pueden generar un video de cualquier cosa y te lo hacen pasar como real. Los mercados en Cuba, no sé qué mercados realmente fueron los que te llegaron, pero perfectamente puede decir una MIPYME, que sí tiene productos. Pero los mercados del Estado no están surtidos a ese nivel que uno quisiera, desgraciadamente. Vamos en ese camino y vamos a ese proceso, pero no están así. Entonces, yo a veces hago la alerta porque, como pueden haber llegado imágenes de los mercados llenos, que puede ser real o no, ni me pongo a favor ni en contra, me quedo neutral, pero hago la alerta con imágenes y noticias sobre Cuba. Muchos, no sé si lo habrán visto, hace unos meses, por enésima vez, habían matado a Raúl en las redes sociales. Sí. Lo habían matado y se generó todo un... Y cuando me lo mandan, dígole, otra vez. Lo volvieron a matar y a los 2 días estaba Raúl saludando al primer secretario del Partido Comunista de Vietnam. Digo, uy, resucitó otra vez. Sí, mucho cuidado con las redes, mucho cuidado con lo que se consume, porque en este mundo, y desgraciadamente las redes las domina el enemigo. Facebook, Twitter, WhatsApp, todo lo domina el enemigo. Y el mensaje que se quiere imponer, Twitter es el ejemplo clásico, X ahora, de lo que significa el dominio de las redes sociales. Elon Musk ha hecho de X la plataforma de Trump, directamente. Es decir, tú en el medio de la campaña, tú entrabas a X y te salía campaña pro Trump. ¿Sí? Entonces, ojo, mucho cuidado con eso. Situación, repito, complicada, difícil. Hay apagones, los seguirán habiendo hasta que no se logre estabilizar el sistema en su totalidad y hasta que no logremos tener una entrada estable de combustible al país. Van a seguir habiendo apagones. Al pueblo se le comunica constantemente. Los que han estado en Cuba lo saben, ahí todo se dice, y hoy más que nunca se utiliza esto para informar a la población. Yo antes de venir para acá, yo estaba en grupos de Telegram de la provincia donde yo resido, donde diariamente se publicaba el estado de la situación electroenergética, se publicaban las rotaciones, se publicaban las personas que se iban a afectar, para que todo el mundo pudiera planificarse al menos y tener una vida lo más normal posible dentro de la normalidad. Entonces, cerrar con, que yo creo que no daré cerrar, cerrar con nuevamente el agradecimiento que todos han estado aquí, Aníbal, por la presentación, por el libro, por el apoyo que por supuesto siempre nos han brindado desde el Hispano, desde todas las organizaciones que conforman el MES, el SEC, todos los grupos aquí de Solidaridad con Cuba. Y nada, que sepan que por supuesto en Paseo de La Habana 194 siempre van a tener la puerta abierta para lo que sea, cualquier cosa que quieran hacer, nos tocan, nos llaman, nos escriben, sabemos que muchos los hacen constantemente y nada, aquí nos tienen para lo que haga falta. Yo lo primero que hay que tener en cuenta es que esta charla es de relaciones y geopolítica internacional. Yo no me meto en la realidad de los países. Eso hay que tenerlo en claro.
Es decir, yo entiendo, claro, por eso lo que hay, porque si empezamos a analizar todos los países internamente nos quedamos solos. Entonces, esto de geopolítica, entonces llega un momento que está claro. Y eso mucha gente, esta pregunta me la hacen siempre, ¿no? O este comentario, ¿no? En este caso una especialidad, ¿no? Porque eres originario de Irán, pero siempre es la típica pregunta, ya, pero Arabia Saudí ya era... Estamos hablando de geopolítica, esto es un juego de ajedrez en relaciones internacionales, más allá de si me gusta o no me gusta, porque si nos ponemos así nos quedamos solos. Es lo que decimos, Cuba es un país socialista, lo que quiere Cuba es que Irán reprime, lo decir, ¿cómo puede ser que Cuba en una cooperación con Irán si Irán ha reprimido comunistas? ¿Cómo puede hacer eso ya? Ya, pero relaciones internacionales y hay un concepto pragmático. Y eso es el problema que muchas veces nos quita de, ¿cómo puede ser? Si ese país tiene un régimen tal, claro que yo puedo ser contrario porque esto es una lucha de clases. Si soy comunista, soy comunista. Y por lo tanto ese país tal. Pero si ese país tengo que comercializar con él porque necesito su vacuno, no le voy a decir que no. Y eso muchas veces es el problema a la izquierda de que queremos superhombres y supermujeres. Perdonad el concepto, pero nos pensamos. Y creo que en las relaciones internacionales hay que ser más pragmáticos. Y de ahí se aprende de lo de Cuba. Cuba es un país que lo que quiere es comercializar y hoy en día la mayoría de países no son socialistas. Y Cuba es el primero que dice, yo vengo a comercializar. Y médicos cubanos donde sea, hasta Lombardía, hasta la derecha italiana. La derecha italiana tenía médicos cubanos, al igual que Andorra y es decir, mientras la Unión Europea. Y puede decir, ya, pero es la derecha italiana. Pero dice que los comunistas somos terroristas. Yo no voy. Ese es el problema que tenemos los europeos, perdonad. Y creo que en la geopolítica hay que leerlo. ¿Sabes quiénes los que son más inteligentes en geopolítica? Los chinos. Negocian con todo el mundo. Hasta negocian que tú eres de derecha, es que me da igual, yo lo que quiero es negociar contigo. Y fíjate dónde están. Y esa moral de que llevamos nosotros, que nos implanta Estados Unidos, de que eso es lo bueno o malo, creo que esto es un libro de geopolítica y de relaciones internacionales. Que luego hay realidades, eso, Irán, Arabia Saudí, Brasil y tal, yo ahí no entro porque no hablo de política, simplemente entro porque los países han entrado en los BRICS. Pero es geopolítica internacional, no tema nacional. En eso yo no entro tanto, por lo tanto, es eso, complementando lo de Brasil. Yo lo siento, pero hay países... Yo estaba, cuando las elecciones de Venezuela, yo estaba en el plató de Venezuela Televisión, porque allí puedes ir a medios, aquí no. BTV conjunto a que algunos cara bien, mal, yo no entro aquí, al señor Monedero. Estábamos los dos debatiendo ahí. ¿Vale? Los dos en BTV. A las 2 de la mañana, fue un debate, es que los venezolanos son así. Entramos a las 9 y no salía hasta las 2 de la mañana, bien cenado. No, un ratito, Aníbal, 5 horas. Digo, tío, ya, digo, saca ya y tal. Pues llega un momento, dan el resultado del 80%. ¿Sabéis quién escribió un Twitter desde Arabia Saudí a los 10 minutos de ese resultado que ha hecho el Consejo Nacional Electoral? El señor Boric de Chile, el supuesto izquierdista que sale cantando con Allende, en la estatua de Allende en el Palacio de la Moneda. Tú eres de izquierdas, fueron 10 minutos, ni siquiera comprobó. Es lo mismo de repetir el discurso del imperio norteamericano. Porque si Boric de repente, porque yo me pregunto, si Lula habla de las actas, ¿por qué está entonces con una golpista como es lo de Perú? La doble moral. Ahí está, hay que ser crítico, entonces, perfecto, pero luego bien que tiene una relación con Dina Boluarte, que ha asesinado a muchos peruanos. Entonces, ahí está, ¿por qué a uno las actas y a otros no? Que se las pida entonces cuando pasó ese gobierno de coalición que han hecho en Francia, ¿por qué no se las pide? Eso creo que es el problema. Entonces, repetimos ese discurso, más allá de si la OPEP más y no sé qué. A mí eso me genera como diciendo, creo que somos pueblos de América Latina y somos hermanos. Entonces, eso, cuando hubiese sido un buen aliado en ese momento, luego la deuda, luego y tal, muchas cosas, pero creo que no aceptar el resultado electoral y salir con puño fuerte Lula y reunirse luego con la Unión Europea, compañeros, yo creo, en un momento de bloqueo, en un momento de golpes de Estado, en un momento de intento de asesinato, en un momento que Venezuela a lo mejor tiene que hacer cosas que no le gusta. Pero estáis viendo aquí la gente lo que hace, barbaridades. Y aquí hubo un momento hace 3 o 4 años que la palabra clave era Venezuela, Venezuela, Venezuela. No se hablaba nada, ni en el Parlamento. Criticaban a Podemos, a Izquierda Unida, a tal, con Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y yo creo que eso es algo que en relaciones y en la geopolítica se tiene que mirar de otra manera. La solidaridad entre pueblos hermanos. Como se dijo en su momento, no al ALCA en América Latina. Y ahí estaba Lula, y estaba Chávez, y Tabaré Vázquez, y Evo Morales, que iba a ser presidente. Esa es la solidaridad y esa es la cooperación. Y creo que eso. Luego, analizar las realidades de cada país y tal, yo ahí no entro. ¿Por qué? Porque no soy especialista de Irán, de Arabia Saudí. Yo entro a nivel geopolítico. Y yo fui a Bolivia, viví en Bolivia, y vi el Alto, a 4.500 metros de altura, y había un hospital de Irán que cogía a las cholitas, a mujeres indígenas, y las llevaba allí a hacerle las pruebas de ginecología, esto y tal, gratuitamente. ¿Quién lo llevaba a eso? Cooperación con el hospital cubano. Y veía lo de Irán. Y yo ahora digo, internamente yo no entro. Pero en cooperación internacional,
En el tema de Palestina, ¿quién está haciendo frente con el de esto? Yo lo siento, y disculpa si mi ignorancia, pero creo que es Irán. Y yo soy el primero, y lo hablé con gente, de que no es el régimen de Irán, es un régimen marxista-leninista o un sistema marxista-leninista, no lo es. Pero a nivel geopolítico se enfrenta más que muchos. Y con la cooperación con Cuba, con Venezuela o con Israel, el enfrentamiento que tienes con Israel, que tienen lo siento, pero en geopolítica, vuelvo a decir, es de admirar, que luego son corruptos, que son tiranos y tal, yo ahí no entro porque esto es geopolítica, el tema de los BRICS. Por eso es la esencia, sin desviarnos de la charla. Luego hay realidades de todo tipo. Más cosas así rapidito, vale, lo de América Latina, lo que decías y tal, no sé qué. Creo que España perdió una cosa muy esencial, España con la relación de América Latina. ¿Sabéis qué es lo que fue? El por qué no te callas. 2008, en la cumbre iberoamericana, que en la cumbre de este año iberoamericana fueron solamente 3 presidentes. Bueno, 3, el rey, porque presidente no lo es, yo no lo he votado, ¿vale? El rey Felipe, el de Ecuador y el de Portugal. No fue ningún presidente. Y de partir de por qué no te calles, creo que fue 2008, en República de Chile, eso fue en decadencia. Porque fue el sentimiento, lo siento, pero el imperio español. Y eso no es así, es la solidaridad entre pueblos hermanos. Y si hay que denunciar, yo lo siento, a lo mejor es porque mi realidad, y yo qué sé, vivo esta realidad a veces mezcla que hay en Barcelona entre tal, no sé qué tal, una realidad entre Cataluña, España y tal, pero yo viví Potosí, y lo siento, pero fuimos a hacer barbaridades en Potosí. En Bolivia hicimos barbaridad. Seamos concretos con la historia. Yo lo siento cuando me dicen descubrir América. América estaba descubierta, se conquistó. Y el día que pidamos perdón, y el 12 de octubre, lo siento, pero no hay que celebrarlo. Celebremos el 2 de mayo, que echamos aquí a los franceses invadiendo, y no el 12 de octubre. Eso es lo que hay que hacer. Y no lo digo porque, pero lo digo en Cataluña, eso es lo que hay. Y ese discurso me diréis cuando el 12 de octubre tal y el 2 de mayo diré, yo soy patriota, pero de momento me pone una bandera monárquica y tal, y ese es el problema que tenemos. Y eso es parte también del concepto de soberanía, que creo que ahí la relación América Latina, más allá del discurso, de las bromas y tal, no sé qué, América Latina mira a España porque somos hermanos culturalmente. Y más allá de tal, la historia pasó, pero somos hermanos culturalmente. Y si hay un alemán y un español, el boliviano irá a hablar con el español. Y eso está claro que al final está ahí. Hagámoslo. Pero creo que de momento esta élite subyugada por el imperio norteamericano, todavía tenemos además la idea de que España está relacionada con 1492. Y no es así. Hay la España republicana. Y eso es la que construir. Y yo creo que de esa manera construiremos más la solidaridad entre pueblos. De momento nos están ganando esa batalla, pero podemos ganarla. Pero hace falta hacerlo. Había muchos temas, pero no me voy a enrollar mucho. A ver qué me así pregunta. Lo de tenía un tema aquí, lo del 2% de la OTAN, con el tema de la OTAN, me parece patético que Donald Trump diga que... No Donald Trump, viene del señor Obama. Y estamos nosotros metiendo un presupuesto, educación, salud, ¿qué 2% de la OTAN? Y creo que ahí tiene mucho que ver por la escalada militar en contra de los BRICS, sin desviarnos el tema. El 2% presupuesto militar, y España está metiendo presupuesto militar. Eso no puede ser. Yo que soy profesor, educación o salud, que tenemos, eso sí que son militares, las enfermeras, doctores y tal, que estuvieron cuando el COVID trabajando y trabajando. Creo que eso es un discurso que tenemos que decir, no, ¿quién no lo metió? Obama, el presidente. No fue Trump, fue Obama en la cumbre de la OTAN de 2014, 2%, y estamos aumentando el presupuesto. Eso es patético. Y la OTAN está en contra del proyecto multipolar, se está expandiendo. Han entrado Suecia y Finlandia en la OTAN. Ni en Guerra Fría estaban en la OTAN. ¿Por qué? Porque le molesta a los BRICS, le molesta a Rusia. Y eso es una cosa que tenemos que crear ese discurso. Pero aquí parece que los rusos son los malos. Yo creo que los malos los tenemos en casa. Y eso es lo que... Y dos temas más para no liarme más y perdonar si algunas preguntas, pero como os digo, para no extenderme. Están siendo más cortas las respuestas. La respuesta para intentar ir así. El acuerdo y lo de Turquía. Lo de Turquía lo que hay. Turquía juega a doble cara, ¿no? Ya sabemos, es lo mismo que decimos. Erdogan, yo no votaría a Erdogan, no sé qué, ya sabemos Erdogan y tal. Isabel juega a doble cara y Erdogan está también con el tema de Siria allí metiendo mierda, ya sabemos. Pero bueno, como no le han dejado a Turquía entrar a la Unión Europea, entonces Erdogan, lo que iban cuando iban a Venezuela, y Erdogan tiene buena relación, por ejemplo, con esos países, que para ir a Venezuela hace 3 años tenías que hacer Turquía bloqueado todos los vuelos en Europa, y hacían Turquía. Y entonces Turquía es un país que, con su tal, es un país nacionalista. Y ahí podemos meter dentro de la línea derecha. Pero lo que está buscando es tener espacio dentro del sur global. Entonces yo me pregunto, si tiene esa cooperación con Cuba, con Venezuela, si yo apoyo ese proceso de soberanía, y yo digo, ya, pero Erdogan no me gusta, claro que no me gusta, pero en relaciones internacionales, pues a lo mejor sí. Y a veces hay que romper lo nacional con lo internacional. Y eso nos cuesta, ¿eh? Porque puede ser de derechas, ya, pero puede ser de derechas, pero a nivel internacional hace cooperación con los países como Cuba, Venezuela, cuando luego la izquierda de aquí no la hace.
Porque los que han hecho aquí, tenemos el presidente que dijo, Maduro en 8 días dimite. El presidente de aquí dice que es de izquierdas. En geopolítica es lo mismo. La italiana de ultraderecha como la izquierda que se llama aquí o de Portugal. Es exactamente lo mismo, están en el mismo régimen. No sale de esto, no hay diferencia. Entonces, creo que por eso tenemos que romper más, porque a veces no nos molesta la izquierda de aquí, nos molesta la derecha de un país en vías de desarrollo. Y creo que en geopolítica solamente el consejo, y es lo que intento en el libro, seamos pragmáticos y analicemos como un juego de ajedrez. Hasta hago y perdonad el spoiler, como un partido de fútbol. Intento hacerlo porque el libro está hecho mucho para una clase trabajadora. No tiene índice. Y lo que también es verdad que tenemos que romper los academicismos. Este libro no está hecho no está hecho, y perdón, hago un poco de publicidad, pero bueno, no tiene bibliografía. Está hecho para que intente entender la clase trabajadora. Lo he intentado, yo que vengo de clase trabajadora, porque estamos también cansados que venga una izquierda de élite. Porque yo no veo a las mujeres que limpian los hoteles, aquí, las Kellys, son las que mueven la economía. Y a mis alumnos se lo digo, si ellas no trabajan, España se va a la mierda. ¿O no es verdad? Porque son los hoteles lo que tiran. Si hay mierda en los hoteles, la gente no va a los hoteles. Por lo tanto, y lo vimos cuando el COVID, el que te traía la carne, la mujer que te limpia o el hombre que te limpia. Esos son los sectores. Entonces, la izquierda obrera es la que mueve. Si hacemos libros para que me lo lean universitarios de la Universitat Autónoma de Barcelona, es una mierda. Intentamos llegar a esas mayorías, porque si no, la derecha no gana campo. Y eso es lo que hay que intentar y es lo que he intentado, no lo sé si lo habré hecho. Y lo último, el acuerdo. Es un acuerdo que lleva ya 20 y pico de años de intento, con el tema del Mercosur, ha habido en Francia, por el tema de de productos de agricultores. Brasil es potencia en el tema de agricultura, Argentina también, y es un acuerdo. Yo no defiendo los tratados de libre comercio. No los defiendo nunca, porque el Tratado de Libre Comercio finalmente están dentro de ese globo del capitalismo y siempre afecta a un lado a otro. Es como el Tratado de Libre Comercio entre México, del 94, que afectó a México y México se quedó sin producir tortitas. ¿Por qué? Porque dentro de eso, y además hay un tema que vuelve la colonización, que es el dumping. El dumping es que Estados Unidos financiaba a sus agricultores, entraba las tortitas de maíz, que eran productores en México, pues entonces, ¿qué pasó? Como financiaba a Estados Unidos, metía el producto suyo más barato en México, barría toda la producción mexicana porque no podía competir y de repente todos consumían el grano de Estados Unidos. Eso es el capitalismo que le llaman libre mercado, cuando en realidad son más intervencionistas que todo. Aquí, si tenemos la Unión Europea, América Latina, con dos realidades muy dispares, muy diferentes por su momento histórico y tal, creo que eso va a afectar el desarrollo de América Latina, aunque luego se hagan los franceses y tal, y dice, pero va a afectar, porque hay intervenciones e injerencias y acaba reproduciendo el modelo colonial. Lo importante que tiene que hacer América Latina, y ahí critico un poco también la posición, es la unificación, la cooperación entre los pueblos de América Latina. Entonces, en lugar de mirar Europa, mirar Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, y ahí cooperar, porque no es exportar, es que el mismo pueblo latinoamericano consuma sus recursos y lo que sobre exportamos, pero es lo que tiene que hacer y ese modelo tiene que cambiar.